Esto es Dientes y Cuentos, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dientes y Cuentos, espacio creado para hablar de dientes, pasar un rato agradable. En esta oportunidad estamos en las instalaciones de UBDA en Biotech, obviamente, gracias a ellos por abrirnos las puertas y por ser patrocinantes oficiales del podcast, que no lo había comentado en otros capítulos, eso es muy importante. Hoy como invitado especial tenemos a alguien que conocí en una apertura de un evento, que lo conocí gracias a José de Biotech, y me pareció su historia tan inspiradora, sobre todo porque él me hablaba de que la odontología para él es un hobby. Y cómo llegar a que la odontología sea un hobby. Me pareció tan interesante que, bueno, hoy lo tenemos acá a Felipe Mazardo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, así como un hobby que es que te guste, es decir, que lo hagas porque no por necesidad. Claro. O sea, yo creo que hoy día hacer odontología tiene que ser bien hecha. Y cuando uno la hace bien hecha, es decir, la hace como corresponde, no es un trabajo. Claro. Hoy día tú ves la cantidad de clínicas que existen, la cantidad de profesionales que están buscando hacer odontología por necesidad. Totalmente. De inventar tratamientos, de sobreindicar cosas. Entonces, a eso me refiero con que la odontología es un hobby. O sea, que si la tengo que hacer, la hago bien. Tranquilo y no porque necesito estar detrás del sillón, porque necesito una economía detrás. O sea, hoy día yo tengo la fortuna de poder trabajar poco como dentista, y por eso digo que trabajo los domingos a las 7 de la tarde de futbolista, porque me gusta jugar mucho a la pelota y eso, o sea, por eso. Increíble, Felipe, me encanta, porque tu historia va más allá del tema clínico. Hablábamos de que eres dueño de varias clínicas, vienes desde Viña, desde ¿cuál región es? La quinta región. La quinta región, perdonen, 10 años aquí, todavía no me sé las regiones, pero me las voy a aprender. Yo tampoco me las sé porque cambiaron, porque eran 12, de 15, 17. Bueno, de la quinta región vienes desde allá para acá al podcast, eso te lo agradezco en el alma, porque este podcast que quiero dejar como ese granito de arena y que demuestre esas personas inspiradoras que hay detrás de lo que es el odontólogo común, detrás de un sillón dental. Eres completamente fuera de lo que es un dentista en el sillón dental, o sea, eres un empresario. Sí. Y quiero hablar un poquito de, primero, cómo llegó la odontología a tu vida. Eso es lo principal. ¿Dónde te graduaste y cómo llegaron los negocios a ti? Bueno, yo estudié en un colegio cristiano, marista se llaman acá en Chile, toda mi básica y la media, y bueno, ahí me iba bien en las notas, bastante bien. No era el primero, pero en la PSU me fue bien. Y bueno, mi hermano mayor es médico y a mí me daba el puntaje para estudiar medicina, que de hecho lo quería hacer. Y bueno, pero no me alcanzaba a estar en la zona. Es decir, me tenía que ir a Concepción o me tenía que ir fuera de la zona. Y para mis papás en ese entonces era imposible mantener a 2 personas fuera del hogar. Entonces la típica, o sea, la de siempre que uno dice estudio algo relacionado y después me cambio, que eso es prácticamente imposible. Entonces tú estás, como alternativa me pongo a estudiar odontología, que algo había mirado y bueno, una vez estando dentro di la prueba de nuevo y no me fue tan bien como la primera vez, así que me quedé estudiando odontología y de ahí a terminar, o sea, bien, nunca. Tú cuando estudias odontología no sabes qué es ser dentista, no tienes idea. De hecho, me tocó estar en la universidad, ser de los que promocionan las carreras. Así como me tocó estar y para mí era muy cuestionable el hecho de que yo cuestionaba una carrera que no sabía cómo se vivía. Y después con el tiempo y bueno, más o menos aprendiendo, claro, la gente estudia una carrera y después selecciona el estilo de vida. Y yo creo que es al revés. Es decir, primero necesito saber cómo quiero vivir y con respecto a eso elijo una carrera. Claro. Entonces está súper. Tendríamos menos errores. Exacto. Está muy mal enfocado el tema de cómo uno o qué estudia, porque claro, o sea, a ti te dicen te va bien en las notas, sé médico, te va bien en las notas, sé abogado, te va bien. Entonces no. Pero de repente hay carreras que a lo mejor no tienen esa demanda o esa presión tal vez académica como odontología o medicina y que son más
o igual de exitosas. De hecho, que vamos a hablar un poco de negocios. O sea, yo conozco mucha gente que ha estudiado negocio, o sea, que no ha estudiado negocio y que ha negocio y es mucho más exitosa Claro. que Y un como montón de personas. en tu caso, por ejemplo, y en muchos casos que el tema de negocios da mucho más que la parte clínica. Claro. Que ser clínico, que O un sea, dentista cualquier que... cosa, o sea, un día un negocio bien entendido que tenga utilidades, o sea, y no, pero yo creo que más allá de la parte clínica es que si tú tienes un negocio que no dependa de tu tiempo, La tienes hecha. es lo mejor. O sea, es eso. Y bueno, eso. Soy odontólogo y una vez que ya se me da un poco la clínica, conozco un poco de voluntariados, pertenezco a Odontólogos Sin Fronteras en la universidad y ahí ya me fue como un poco de la explosión porque esto de ayudar, de servir, me tocó ir a Perú, estuve en Camerún, hice un montón de voluntariado y ya cuando te toca después ir a tu consulta o ya lo haces como diferente, o sea, sí... La odontología que te da sentido Sí, también. exacto, que te haga sentido dentro de una realidad también, o sea, estamos en Chile y bueno, yo también me titulo y la de todos, que uno no encuentra trabajo inmediatamente, me tocó por ahí hacer un par de reemplazos y a los meses me encontré una consulta que se vendía, pero se vendía el derecho ya, me acuerdo... ¿Eso fue en qué año más o menos? Eso fue 2012, debe ser. Yo me titulé a los 22, cumplí 23 años saliendo de la universidad. Entonces era muy joven, Chico. muy joven. Y bueno, compro la consulta, ayudado por mi hermano que me hizo como de aval de un crédito. Y ahí me senté en un sillón, siendo A ver, así. Me senté sin en un saber de sillón, negocio en ese momento. No, nada, o sea, yo me acuerdo que haber dado una boleta, te lo juro, o sea, haber dado una boleta como un vale por un comprobante, así como me pagaste 20.000 pesos, así como ir anotando en un talonario, o sea, cero lo que era inicio de actividades, hacer una empresa menos, fue así, muy arcaico, Claro, pagando estás un aprendiendo, arriendo. claro. Sí. Con un crédito. Sí, con un crédito Claro. pequeño y que se pagaba. Y bueno, y lo otro que me pasó que a los primeros meses yo ya tenía mucho dinero, o sea, era... Sí, la trabajaba odontología muy- es relativamente rentable, digamos. O sea, realmente sí, tal vez no. O sea, 2012 te fue rentable porque pagabas tu crédito. Ahora, el que se gradúa ahora, 2025, y compra una clínica recién, por lo menos en Santiago, es cuestionable. Sí, lo que pasa es Pero que... se puede. Sí, pero es que yo creo que lo que pasa es que los mercados han cambiado mucho, han cambiado... O sea, si tú le preguntas a una persona mucho mayor que nosotros, o sea, fueron millonarios siendo odontólogos, millonarios, o sea, la casa de sus sueños se la construyeron, 2 parcelas, 3 propiedades, qué sé yo. En nuestra época tal vez eso no ocurre, sí tenemos un buen pasar, tal vez los que pusimos en nuestra consulta relativamente jóvenes estamos bien, muchos de ellos todavía siguen dependiendo de sus trabajos, de su tiempo. Pero hoy día la realidad igual es muy diferente. Y no digo que sea muy diferente porque haya muchos odontólogos, al contrario, yo creo que es muy diferente porque la educación ha cambiado demasiado. O sea, la educación es muy diferente. Y no digo que enseñen poco, para nada. Yo creo que tal vez hasta son mejores teóricos o mejores dentistas con respecto a la teoría, con respecto a la academia, pero hay un mercado tan agresivo que te obliga a especializarte tan rápido que de repente hoy día tú encuentras implantólogos, por ejemplo, que no sacan caries. Mucho. O sea, es brutal. Entonces, eso hace que la super especialidad haga que la odontología, no sé, es súper extraño. Hoy día yo entrevisto a dentistas y ya, ¿y hace cuánto? ¿Y cuántas coronas ha hecho? No, nunca ha hecho. ¿Y cuánto tiempo de dentista? 5 años. Y nunca ha hecho una corona. Claro. Entonces, son cosas como que me pasan que hoy día creo que la odontología no es tan integral, es como muy especializada y al ser muy especializada se te olvida o sea, entonces tuve la suerte de alguna u otra manera ser odontólogo general, sigo siendo odontólogo general, yo no tengo especialidad, soy odontólogo general, y hice de todo en un principio. Ya hoy día hay una realidad que efectivamente después uno va haciendo cursos. Te vas especializando en otras exacto, cosas sin necesidad de un título como posgrado, sí, sino que actualizándote también. Mucho, y tuve la suerte de haber sido tomado por algunas marcas importantes acá en Chile que me llevaron al extranjero y me certificaron en varias técnicas. Yo hoy día me dedico un poco a
a lo que odontología digital, básicamente. Eso es lo que hoy día hago y también pseudo tengo el cuento medio armado completo, o sea, desde radiología, clínica, agencia de marketing, tengo como un poquito de todo. Y en ese inicio, donde tienes el derecho a llave, abres tu primera clínica, empiezas a manejar también personal, empiezas a crecer, empiezas a tener cursos, etcétera. ¿Cómo llegó esta idea de abramos todos estos negocios o cómo fueron llegando todos estos negocios a ti que igual están relacionados al área odontológica? Sí. ¿Y cómo ese proceso te llevó a ahora que estás full con el área digital y dando cursos aparte, que me parece fabuloso porque estás dictando cursos, eres muy experto en dictar cursos, en enseñar a otras personas y eso lleva no solo el tiempo, sino también la vocación? Sí, mira, yo creo que es súper extraño. De repente yo te podría contestar esto de dos formas, así como una muy feliz y una muy triste. ¿Y por qué? Porque esto ha sido una batalla en solitario así brutal. O sea, cuando tú eres como vas autoaprendiendo, no mucha gente, uno, cree en ti, dos, tienes que arrancártela solo. Entonces, el crecimiento tanto en los negocios como en la odontología digital en su entonces fue muy difícil porque tampoco había mucha gente que te quisiera apoyar. O sea, hoy día, claro, doy gracias a Dios que tengo muchos amigos que se dedican a los negocios, partners así como UBDA, Biotech, qué sé yo, que creen en uno, empresas, por ejemplo, sí, yo, Ciromax, Dental Laval, etcétera. Pero al principio no, o sea, al principio había que mostrarse mucho. ¿Y qué me pasó y cuál habrá sido el punto de que yo me doy cuenta que yo tenía que hacer algo diferente a la odontología, y esto va a ser como un golpe al ego? Es que yo, cuando soy odontólogo, estoy en mi consulta, el primer año de odontología, yo, como te comentaba, había hecho voluntariado y me tocaba viajar un mes a Perú, me acuerdo. No me acuerdo qué campaña habrá sido, pero tiene que haber sido en Tingo María, en Cejas de Selva, en Perú. Y yo ya tenía pacientes, entonces tenía una responsabilidad con mis pacientes, controles, etc. Y me tocaba pedir ayuda a un odontólogo en Limache, que era general de zona, que trabajaba en el consultorio, si él podía reemplazarme ciertas jornadas en la tarde. O sea, estar ahí, claro, por la urgencia o cualquier cosa. Y cuando yo regreso, me doy cuenta que esos pacientes no querían atenderse conmigo. Entonces, es una cosa así como que lo puede ver así como, sí, como que tú te vas dando cuenta que o él era demasiado bueno. Te cuestiona. Sí, obvio. O de frentón ya la gente no te busca solo porque si eres bueno o no, si a lo mejor él tenía una actitud diferente a la mía y engancha más, exacto. Claro. Y no es un tema de ser bueno o no bueno. Entonces, yo ahí me di cuenta, porque claro, ¿qué pasa? Que él se queda en los días que yo le había en ese sillón y yo me quedé sin hacer nada en esos días. Entonces, ahí me di cuenta que podía tener a alguien trabajando, comillas, a un porcentaje, y ahí fue rápidamente que monté otro sillón, y ya tenía otro sillón, entonces yo estaba todo el día en un sillón, en el otro estaba en la mitad del tiempo, y entonces la otra mitad quién está. Entonces, como rápidamente me di cuenta que habían cosas que yo podía hacer, pero que también otra persona podía hacer. Y eso, siendo dentista, como que el ego te rompe. O sea, es que yo saco el diente porque si no lo saco yo no va a quedar bien, es que si yo no te hago la ortodoncia no va a quedar bien. Y lo que tú decías de la economía, de que bueno, es que el 100% tiene que ser mío, que exacto, soltaste. Exacto, yo y eso te ayudó inmediato, a crecer. Inmediato, o sea, yo me di cuenta en 2 tiempos que otras personas lo podían hacer por ti. O sea, eso fue como una de las cosas muy rápidas que aprendí. Y una vez que ya estaba en eso, creo que alcancé a llegar a tener 3 boxes en ese lugar que había comprado de derecho a llave. Después, obviamente, con el tiempo compramos un edificio, porque es un centro médico, en verdad, donde está la primera consulta. Se compró el centro médico y cuando estábamos en eso, matemáticas, cuántas radiografías estábamos mandando hacia afuera, cuántas panorámicas, tele, hacíamos ortodoncia. Entonces, claro, la suma era, compremos un panotel en ese entonces, y cuando yo lo estoy comprando, fue muy chistoso porque siempre lo cuento, Germán Cosio, que es el dueño de Ciromax, me dice, ¿dónde lo van a instalar? Yo digo, mi consulta, y me dice, ¿en Limache hay centro de rayos? No. Dice, no te lo vendo. O sea, yo te lo vendo solo si lo colocas en un centro de rayos. Y fue como,
Y que amigo, Sí, así no, como, es que era tengo otro- que montar otra cosa por Exacto, ti. me cambió todo el proyecto y me lo cambió. Po, y fue como gracias, que Eso me lo, que- menos mal que me lo cambió. Ahí montamos un centro de rayos, obviamente hubo El un primer centro de rayos de la zona, claro. Exacto, el de la ciudad. O sea, entonces ahí tomo toda la radiografía del consultorio, de las otras clínicas que estaban ahí. Entonces, como que ya empiezas a tener un negocio diferente. Si bien es odontológico, ya no depende de ti. O sea, yo no opero el centro de rayos. O sea, hay asistentes que toman la radiografía y empieza a tener una entrada en automático. Que claro, al principio iba a aguantar un poco la inversión, pero después que la Claro. inversión se paga, Ya. empieza a ganar dinero por eso. Yo nunca he tenido radiólogos, o sea, tengo radiólogos, pero ni los conozco, o sea, todo remoto. Online, claro. Y esa forma de hacer esos negocios fue creciendo. fue entretenido. Y el problema es todo, bueno, ahí me quedo relativamente bien y el problema ocurre, así como el gran golpe en mi vida, ocurre cuando a Ciromax, que compré el equipo Rayo, me presentan el CEREC el año 2015. Y Que cuando me revolucionó sí, que la ahí es que en odontología. ese entonces el CEREC, o sea, no tenía nadie. En la quinta región había una persona que la tenía, dos. Y los fui a ver y nada, consultas pequeñas, qué sé yo, y CEREC reacondicionado, o sea, como traído de Estados Unidos. Y me embarco en el primer CEREC, yo hacía, no sé, 7 coronas metal cerámicas mensuales, por así decirlo, metal cerámica. Y el CEREC, me acuerdo, costaba 88.000 euros más IVA, en los cuales terminé pagando 120 millones de pesos en ese entonces. Y con 26 años, ¿cachai? Y que media inversión. Sí, no, tremenda. Pues, y después me doy cuenta que uno, o sea, hoy día, o sea, vuelvo a decir, yo a lo mejor haría el camino diferente, pero yo creo que fue una muy buena decisión en ese entonces. Compré el CEREC y yo, no sé, te lo juro, o sea, cementé mi primera corona de feldespato con fosfato. O sea, yo no sabía lo que era adhesión, lo que era ácido fluorídrico, grabar una corona, qué sé yo. O sea, me tocó todo un camino de aprender. Tuve buenos instructores, habían pocos en ese entonces. Después de aprender un poco por las mías. Después cuando ya tú te das cuenta que tienes una máquina, ¿qué más puedes hacer con la máquina? Uno es joven, sabe usar el mouse. Me preguntáis a los técnicos no te sabían responder. Entonces subí a la marca no sabemos en España, te lo están usando. Llamáis a España, Facebook, oye, ¿sabéis que soy tal persona? Wow. Sí, lo usamos. Oye, te puedo ir a ver, viajo a España. Una vez que viajo en España, se me ocurre la idea de, ya, esto yo tengo que empezar a gerenciarlo, ya esto ya no es chiquitito, esto es grande. Hago un magíster de gestión de negocios, estudio en la Universidad de Lleida en España, hago un curso modular y ahí ya me empapo un poco más con los negocios, ya vuelvo con la idea de no solo tener el CEREC, sino montar un laboratorio. Ahí empiezo con todo lo que es la técnica de tincionar, maquillar, ahí me toma Dental Laval, me manda a Alemania a Vita. Wow. Después, porque claro, uno como que empieza a mostrarse en Facebook, entonces no en Claro. Instagram. Después me toma Dentsply Sirona, que era yo uno de los que más preguntaba, y se hace como una segunda camada de instructores de CEREC. Claro, nos llegan a Alemania, nos llegan a Brasil. Después a mí me certifican con una técnica que se llama la CEREC i2, que es una técnica de cirugía guiada. Yo no hacía cirugía, pero tenía todo el software para poder hacerlo. Tenía el equipo Rayo, tenía el CEREC, entonces ya sabía cómo planificar un implante, ya hacía rehabilitaciones sobre implante CAD/CAM. Entonces fue como todo ir aprendiéndolo. ¿Eso fue 2000? Yo compré el CEREC 2015, al principio de 2016, 2018 ya estaba en Alemania, Wow. en 2 años ya estaba en Alemania. Y 2018, 2019 fueron todas estas capacitaciones, mega capacitaciones. Capacitaciones y ya tenías Centro de Rayos, Centro de Rayos. laboratorio recién abierto. Exacto. Y la clínica que es el centro. La clínica, exacto. Y paralelo ahí justo, entre que estoy montando el laboratorio y estoy haciendo esto del magíster, yo dije, ya yo me voy a probar. Dije, me voy a probar a mí mismo y aparece una clínica en Belloto, me acuerdo. Era una clínica que se vendía completa, o sea, no la estructura, sino el derecho a llave, muy, muy económica. Entonces, justo la cotizo por Facebook, me acuerdo que hubo una publicación, y la compro. Y una de las personas que estaba vendiendo, cuando sabe que estoy comprando yo, dice, no, yo no me quiero ir, que era un socio. Y yo me quedo con el 80% y él se queda con el 20%. Okay. Que de hecho hoy día es Aníbal Navarro, es el director clínico de la Universidad del Paraíso, el director de posgrado, o sea, muy... De Valparaíso. De la Universidad del Paraíso, sí. Y ahí mi primera mala experiencia con los negocios así como grande, porque sí fue una inversión grande,
tuve la mala suerte de que el dueño de la propiedad era la laboratorista y se entera que tengo el laboratorio y a los 7 meses, después de haber terminado de construir la clínica, me pide la propiedad. Eso Entonces, es tan probable. o sea, mira, es probable si uno no sabe hacer arriendo. Después de eso aprendí que los arriendos se hacen con cláusulas penales y te tienen que indemnizar si te sacan después de X cantidad de tiempo. ¿Sabes? Claro. Me costó cerca de 18 millones de pesos ese aprendizaje. Entonces fue quemar 18 millones de pesos y... Ay, Dios mío, brutal. Felipe. Sí, y bueno, aprendí... Pero aprendiste, exacto. Sí. Yo creo que todo esto ha sido una curva de aprendizaje. No, brutal, Heavy. brutal. Ahora, 2018 ya estabas listo y llegó la pandemia. No, la pandemia fue después, Después de esto, 2019, justo después 2020. llega la pandemia. 2020, claro. Y en la pandemia tenías ¿cuántas clínicas abiertas? En la pandemia... Iniciando la pandemia, ¿cuándo? Sí, no, en la pandemia solo tenía había cerrado Belloto, pero bueno, antes de la pandemia, así como dato extra, así, o sea, que lo que pasa es que en esto del equipo, de cuando tú estás montando un equipo siendo dentista normal, común y silvestre, tú no sabes nada de las especialidades. O sea, yo sabía mucho de digital, pero entre medio me empieza a aparecer, no sé, porque un ortodoncista, que necesito ortodoncia. Y de repente el ortodoncista te dice, no, que yo trabajo MBT, ROT, que trabajo con... Sí, o sea, así como bracket, no sé, NITI, acero cosas cuadrado. que uno no sabe, claro. En la vida, ¿cachai? Entonces tengo que empezar a hacer todo un control de stock, inventario, entender por qué ese bracket, tubo, banda, por qué un montón de banda. También tenía pediatría, que coronitas de policarboxilato, que coronitas metálicas. Entonces manejaba una clínica y el idioma completo de la odontología. Y también cae en el tema de la implantología, que yo ya más o menos sabía hacer la guía quirúrgica, sabía reeditar con una sobreimplante unitaria. Y empiezo con los implantólogos y me fue muy mal. No con los implantólogos, sino con esas personas que llegaron, porque me empiezan a hacer presupuesto en mi consulta y se lo llevaban a su consulta. Ética profesional. Sí, no. Y tú cómo respondes o cómo actúas. Y gente tal vez que conoces. Sí, o sea, que... Pero te digo algo, eso pasa mucho. Y triste, No. porque tú como dueño de clínica te cuestionas demasiadas cosas en ese momento. Ahí es donde tú empezás. ¿Cómo lo he hecho? ¿Qué hago? O cómo, ¿Por qué estoy emprendiendo? ¿Por qué doy pega? ¿Por qué le doy una oportunidad? ¿Por qué no lo hago yo solo? ¿Por qué no estudio yo? ¿Por qué tengo que tener a alguien? O sea, todas las cosas. O sea, y ahí justo, lamentablemente, se me da una oportunidad claro, tengo una lista de espera de X cantidad de pacientes y yo ya sabía hacer cirugía guiada y dije, ya, tengo que lanzarme a esto, al menos a estos pacientes. Entonces empiezo a operar implante unitario, guiado, aprendí mucho, de errar harto, porque erré bastante. Después fui haciendo cursos de plástica, y hoy día estoy haciendo ya cirugía más compleja. Y en pandemia, y eso como te lo digo como dato freak, porque claro, o sea, cuando yo me sacan de esta clínica, o sea, tenía como la decisión, fue una decisión dura, porque decía ya, yo ya llegué a Belloto, tenía la clínica, tengo una sociedad, tengo los sillones, tengo todo, solo me quitaron el lugar. Claro. ¿Qué hago? ¿Me traslado? ¿Hago todo el esfuerzo para trasladarme y seguir? ¿O me detengo y monto bien el laboratorio que yo ya lo tenía, porque hacía de laboratorio con el CEREC, o monto bien el laboratorio? Y la decisión fue montar bien el laboratorio y ahí fue otro tema, meterse en otro tipo de negocio, otro tipo de estructura y entender también, porque yo también estuve en algún momento hasta las 4 de la mañana cargando cerámica, por ejemplo, para un diente. O sea, lo hice de laboratorista. Wow. O sea, lo aprendí hasta que un día estoy así y digo, no, esto no lo tengo que estar haciendo yo. Entonces ahí tú te vas dando cuenta que es... Oye, pero qué intuición, ¿eh? Llega un punto donde uno dice, ya, esto no. Sí, porque y tengo que soltar y... Exacto, a lo mejor no vas a ganarlo todo, vas a ganar una parte, pero no es tu tiempo. Y no es tu tiempo, no es tu tiempo. O sea, te lo juro, yo juntaba 3 sillas cuando me daba sueño, o ponía la corona al horno, que duraba un ciclo de 35 minutos, y me dormía los 35 minutos y despertaba para la segunda cocción. O sea, eso lo hice. Por eso hoy día yo en lo que es el laboratorio, yo me siento técnico, porque yo cargo cerámica, tinciono, sintericé cosas insinterizables. O sea, yo hacía sinterización de seres cuando acá en Chile nadie hacía sinterización de seres. O sea, nadie sabía que se podía empezar
o sea, se podía, el catálogo lo decía, pero nadie te vendía eso. Claro. Entonces tú solo aprendí en CEREC, y en CEREC era uno de los flujos más cerrados que existía. Hoy está full abierto. Y ahora hay más cosas. Sí, y es brutal, porque hoy día lo conversaba, hoy día en la mañana pasé por Creare, por el laboratorio, y no sé, pues cosas que a mí me tomaron 5 años aprender, yo hoy día te la enseñé en una mañana. O sea, es increíble, es increíble. Mañana, Todo ha evolucionado demasiado. Sí, no, te lo enseño en una mañana. O sea, y estamos hablando 2018 sí, para acá, ha sido así. Sí. O sea, No, la brutal, odontología. brutal. Y por eso hacía paréntesis en la pandemia, porque la pandemia de repente uno dice, en otras áreas que no sean odontológicas, como que se congeló todo. Bueno. Y la odontología revolucionó. Es que la odontología igual se congeló. Se congeló. Yo me acuerdo perfecto. O sea, esto fue mediados de marzo. Bueno, en noviembre tiene que haber murciélago mordido a alguien en no sé dónde, en China. Y acá ya la pandemia pega en marzo, a mitad de marzo. Y a finales de marzo, o a mediados de marzo, me acuerdo de 2020, bueno, nosotros ya veníamos del estallido social, que eso también generó un impacto económico importante acá en Chile. Y yo tenía una carga financiera muy grande porque justo en esa fecha yo estaba pagando el CEREC, estaba pagando el laboratorio, que es una el tallera de laboratorio. Todavía me titila el ojo. Sí, o sea, yo en algún momento entre Combim, CEREC y las talleras de laboratorio debo haber juntado fácil 300 millones de pesos en crédito. O sea, cuotas, la cuota eran 8 millones de pesos mensuales solo pagar. Señor Jesús, ¿cómo no te dio miedo? Dijiste, renuncio sí, a esto. Las cosas se pagaban, siempre se pagaron. El tema está que, claro, se pagan mientras funcionan, pero eso te ponen un estallido decir. social y te matan, ¿cachai? Y yo me acuerdo que en marzo después con el tema del estallido, en marzo de ese año, a mí me dio mucha, lo recuerdo muy bien, mucha rabia, pero, porque claro, o sea, todos teníamos que tener una responsabilidad social de irnos a las casas, hacer cuarentenas preventivas, etcétera. Pero yo tenía que tener 17 millones de pesos para estar en cero. Exactamente. ¿Y de dónde los sacaba? O sea, entonces, hubieron un montón de cosas que ayudaron, que, no sé, gente que dijo, ¿sabes qué? Te postergo los arriendos, etcétera. Y yo ya venía por esto del estallido, con una bicicleta más o menos importante, o sea, como usándola, sacando así de un lado para otro. Y no sé, a los doctores que trabajan en la clínica, en vez de pagarle el 5, me atrasaba al 20. Una cuestión muy, muy incómoda, porque tú no lo quieres hacer, pero no las te da. Circunstancias dan, pues, claro. Y hoy día a lo mejor yo lo abordaría de otra manera. ¿Pensaste en algún momento así como que voy a vender todo esto? O sea, no, fue cuando ya pandemia, y en pandemia ya como que no me daba la bicicleta, que yo ya me atrasé un mes, por ejemplo, de pago, que yo siempre di la cara. Contacto a abogado y digo, yo necesito quebrar. O sea, fue en marzo, yo me acuerdo, te juro, fue esto en pandemia, yo necesito quebrar. Necesito saber cómo quebrar, porque yo he escuchado que cuando uno quiebra, como que uno se va en meta de cómo, qué sé yo, pero ya por último quedo solo y estoy bueno y sano y sigo trabajando. Felipe, ¿sabes que ese es el miedo de todos los dentistas que tienen empresa? Como sí. el sueño, como ves, este es mi bebé y yo lo voy a quebrar. Sí. Pero fue la decisión. Sí, yo dije, lo necesito quebrar, estoy hablando con abogados, como había estudiado magíster, tuve un par de profesores que eran abogados, que de hecho eran expertos en tributación, y le presento el caso y me dicen, ya Felipe, pero no es tan fácil quebrar, o sea, como que no es como que digo, me fue la quiebra, o sea, hay que demostrar, te van a poner un síndico, o sea, tiene que seguir operando. Pero ¿sabes qué? Yo me acuerdo perfecto, el Gerardo Copelli me dice, ¿te pusiste rojo? Y dije, ¿cómo te pusiste rojo? ¿Fuiste a hablar con la gente a decirles que no les vas a pagar? O sea, sí, medio lo saben, pero ¿les dijiste, les voy a pagar? ¿O cuánto tiempo te dan para pagarles? Y fue como, no, porque a mí lo que me urgía era como los doctores, la gente. Entonces fui, hablé con todos los doctores, me acuerdo, tengo que haber tenido 14 o 15 dentistas que trabajaban en ese entonces, claro. Y todos me dijeron, dale tranquilo, te esperamos. Y te lo juro, Felipe. Eso fue 2020 y el 31 de diciembre de 2020 ya le había terminado de pagar a último doctor, o sea, del año completo, o sea, entre abonando y todo. Y, o sea, fue un año duro. Sí, y yo me acuerdo que en marzo que estuve solo trabajando, porque me quedé trabajando, o sea, yo no hice la cuarentena, porque nadie estaba viendo urgencias dentales. Todos trabajamos, fue así como... que mis doctores sí se hicieron cuarentena, todos se fueron para la casa, o sea...
Nosotros, gracias a la pandemia y porque Pietro hace toda la parte de endodoncia, urgencias, Fue brutal. nosotros gracias a la pandemia abrimos la clínica. Sí, no, yo me quedé solo y yo te lo juro, o sea, yo necesitaba 17 millones de pesos y recaudé 17 millones de pesos. O sea, y en ese entonces con las cosas que yo hacía, para mí no era muy difícil hacerlo. Hoy día tengo una muy buena rentabilidad, como que mi ticket de venta es muy alto y lo he logrado un par de veces. De hecho, yo creo que mi récord solo es, no sé, pues yo vender 30 millones así, mensual, o sea, haciendo implantes. Pero bueno, la cosa es que cuando estoy ahí, y esto fue brutal porque se quedan 2 asistentes conmigo de todo el equipo, ahí empiezan las suspensiones laborales, fue todo un tema. Y cuando como que, no sé, pues imagínate que vais con la micro mala y tú para arreglarla, pero estáis con pasajeros, pero justo como que te llega la pandemia y te obligó a frenar la micro, fue como aprovecha a arreglarla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre he sido medio ordenado con Dentalink, con todo eso. Yo tengo Dentalink del año 2012, o sea, tengo una base de datos brutal. Y empiezo a ver y que Dentalink, síganos en el podcast. Sí, Dentalink. Y empiezo a ver la rentabilidad de los doctores. ¿Qué doctores eran como más rentables? Porque ¿qué es lo que pasó? Empezaron a llamarme ellos, que a pesar de que yo les debía todo, necesitan seguir trabajando. Y ahí como que fui de a poco seleccionando quiénes volvían, más rentable, claro. Quiénes eran más rentables, y ahí se fue armando y como que se reorganizó el equipo. No volvieron todos. Yo saqué la pediatría, de la pediatría la eliminé porque era lo menos rentable, y ahí fue muy chistoso porque... Qué interesante saber cuál es la especialidad más rentable en tu clínica ahora. Brutal. Hoy día implante, por lejos. Pero por ejemplo... eliminé la pediatría en ese entonces, pero hoy día tengo una clínica pediátrica. Claro. Entonces, en ese momento. Exacto. Y hoy día la clínica pediátrica está no más rentable, o sea, es rentable. ¿Pero por qué? Porque tiene otro enfoque. Claro. Igual que la ortodoncia. La ortodoncia yo la tenía metida con la clínica de rehabilitación y hoy día tengo una clínica de ortodoncia. Entonces, uno va entendiendo los modelos de negocio son diferentes públicos. Claro. Entonces, elimino la pediatría, justo ahí me aparece que todo el mundo niño quería dentista y como... monto una clínica y ahí dije ya, si monto algo pediátrico, va a ser pediátrico, entonces busco un poco el mismo modelo de negocio, ponerme en un centro médico. Ahí dije ya, yo no tengo plata, o sea, estoy devolviendo, si monto una clínica voy a buscar un pediatra que se asocie conmigo, ya se hace la sociedad, y busco anuncios, nadie, y los pediatras o odontopediatras que todos muy súper especialistas, que yo no iban a ganar menos de esto otro, así como muy... ¿Qué onda? La idea es que crezcamos, pues. Sí, pero es que es como, estoy tan arriba que no puedo. Y yo digo, pero si cuando uno arriesga, tiene que arriesgar. Y aparece una doctora, la doctora Tiffy, que no es odontopediatra, es odontóloga general, así estética, de hecho. Y ella quería tener una clínica. O sea, como, oye, yo le dije, pero es pediátrica, ¿no? Pero quiero tener una clínica. O sea, entonces ella pone el capital inicial, construye una clínica, vengo acá a hablar con Paul me pasa un panda así, armo una clínica espectacular. Y empiezo a netear, o sea, en cero. O sea, nunca perdí. Empiezo a devolver la inversión, pago la inversión, quedamos socios 50-50. Hasta que pasa un par de años y también me piden el lugar. Así como. Pero compra el lugar. No. Pero aquí fue diferente porque no es que me lo hayan pedido, sino que me subieron el arriendo muy brutal. Fue una cosa así como que me querían echar. Entonces yo a ese arriendo dije, no, y dije, ya tengo el nombre, tengo marca, y dije, me voy a ir a arriendo una casa completa, y ahí hago un modelo de negocio como híbrido, donde divido en dos, una clínica pediátrica 100%, donde tengo un caracol y un panda, y tengo una clínica de ortodoncia. Entonces el lugar es solo niños, ¿está ahí? Uno que otro adulto, porque sí tenemos un día de adulto en la clínica de ortodoncia. Y ahí fuimos creciendo en esas 2 clínicas. Después se da la posibilidad de comprar una clínica en el MUE, que vendían, que de hecho había sido un ortodoncista que trabajó conmigo, que también no se fue en tan buenos términos, y puso la clínica en el MUE, no le fue bien, después la vendió, y a los que la vendió yo se la compré también botadísima. Y después, antes de esa, compré la clínica en Recreo, que también estaba botada, pero con resoluciones, con todo. Después la clínica del MUE, y la última que compramos fue la clínica de Reñaca. Entonces ahí están la... Felipe, pero o sea, te has cuestionado varias veces. No, sí. Obvio, de parte hecho, del negocio, ¿no? A ver, y yo fui comprando también porque tenía la posibilidad económica, o sea, porque habían utilidades. Yo
te comenté antes que yo me apalanco mucho en crédito cuando las inversiones son muy grandes, pero todas estas compras han sido, o sea, créditos que pedí así y usé como la cola de, o plata que tenía juntada, y tú decís, pero ¿cómo juntaba? Porque yo tengo una estructura de costo donde yo, por ejemplo, soy gerente de mis clínicas, y yo por ser gerente, yo tengo un sueldo. Entonces, pero también soy dentista, y como soy dentista me pago un porcentaje como todos los dentistas, entonces hay meses que me va extremadamente bien, hay otros meses que me va bien, pero yo ya vivo solo con lo de gerente. O sea, si yo hoy día no fuera dentista, vivo igual. Entonces, y eso fue un tema también que fue post-pandémico, que fue, porque claro, imagínate, para devolverle la plata a toda la gente que le debía, para salir de la quiebra, fue haber trabajado así brutal, y tú me dijiste, o sea, todo nos fue muy bien, entonces el crecimiento fue... Lo que pasa es que tú tenías un mega deuda. Sí, pues entonces yo trabajaba 8 días a la semana, o sea, hasta que ¿Pagaste? un día, sí, pagué, yo me acuerdo de haber terminado, no sé, por el 2020, 105 kilos, que los mantuve hasta hace 6 meses, o sea, subí de pesque, cortisol, y ahí fue como un día me miro y digo, no, esto no puedo seguir así. Y no por el peso, sino por el tema de vida, de no poder dormir, etcétera, etcétera. Y ahí como que me hago un coach, como que, o sea, en verdad parto yendo a una psicóloga, así como para ver qué onda. para ver qué onda, exacto. Y ella me dice, Felipe, tú no estás loco, o sea, no es que estés loco, tú necesitas ayuda, tú tienes claro lo que tienes que hacer. El tema está que eres demasiado duro. O sea, tu cabeza tienes tan claras tus cosas que lo que tú necesitas es alguien que te ayude a hacer lo que tú quieres hacer, porque tu voluntad está, o sea, hoy día tú estás como programado a trabajar, pero ¿qué pasa con el fútbol? ¿Qué pasa con tu vida personal? ¿Qué pasa contigo también? Exacto, entonces ahí tú necesitas un coach, y ahí me mandan un coach, y me acuerdo de un coach mexicano, así como tipo online, que la pandemia hizo todas esas cosas. Y una conversación con el coach me dice, ya Felipe, hay que tomar una decisión. ¿Tiempo o dinero? Y es como, tiempo. O sea, tiempo. Yo tengo 33, ponte tú. Sí, 33. Tiempo. No, 34. Y me dice, ya, pero el tiempo es incompatible con el dinero. ¿Y cómo así? Yo le dije, sí, porque hoy día tú, para tener tiempo, tenés que salir del sillón. Ya, pero yo no puedo salir del sillón. ¿Por qué no puedes salir del sillón? No, porque tendría que llegar alguien a reemplazarme. ¿Y eso es imposible? No. ¿Qué necesitas? Y así Soltar. Y ahí empezábamos, ¿cachai? Porque claro, yo tenía... Y ahí llegó un chiquillo, le empiezo a enseñar ontología digital, qué sé yo, ¿verdad? Y claro, y ahí fui soltando los días, me quedé con 2 días, que hoy día es 1 día y medio en lo que estoy trabajando. Y obvio, tal vez gano personalmente menos, pero vivo, o sea, y fue un cálculo. Él me hizo, ¿con cuánto viví esto? Ya, ese es el número que tú tienes que hacer todos los meses, y con ese eres libre. Felipe. Entonces es un número, o sea, al fin y al cabo el tiempo es un número. O sea, si tú, no sé, pues estoy inventando, si tú vives con 1.200.000, trabaja por 1.200.000. Suficiente, ya está. Y se acabó, y es mensual. Y entonces, hoy día yo eso como lo tengo tan latente, claro, que yo hoy día, no sé, pues si tengo que hacer 2 cirugías de arco completo, ya hice... Ya está, ahí, como todo lo más sobra. O sea, todo este tiempo te enseñaba a soltar. Desde que te metiste en la primera inversión, que tenías 23 años. Soltar porque el dentista que dejaste, tú dijiste, esto es un negocio. Listo. Y después, cuando vino pandemia, y ahora recién, o sea, a todo este proceso a soltar, crecer, que eso te ha ayudado a crecer, sí, y has sacrificado dinero por tu tiempo y tu salud. Pero sin embargo, sí, ahora lo ves como las cosas para atrás y tú dices, o sea, valió demasiado la pena. Sí, o sea, si tú me preguntas hoy día, ¿te arrepientes de algo? Y yo digo, yo creo que tal vez, y lo digo así como porque no sé si me arrepiento, pero tal vez mi vida personal se postergó demasiado. Entonces, eso ahora, yo miro al lado a mi compañero y no sé, pues, ya hay divorcios, hijos para allá, para acá, perro, maqueta, créditos, sí, clínicas separables. Entonces, es loco porque, claro, yo no me ha pasado eso. Sí he estado, por ejemplo, en parejas que no han entendido mi cabeza, porque comprenderás que de repente, no sé, pues a una persona común y silvestre que les falte 1 millón de pesos es harto, y a mí me faltaban 50. Era como, entonces, claro, mi nivel de cortisol era más o menos grande. Entonces, claro, pura ansiedad. Sí, pero hoy día, por ejemplo, lo tengo claro. Hoy día, por ejemplo, estoy en una contracción. Hoy día estamos en un periodo medio bajo, pero lo sé manejar. Entonces, ahí ya tengo propiedades, tengo cosas propias. O sea, en el peor de los casos,
chao, se vende un departamento y se acabó y me pongo al día. Entonces, y no estoy pagando así, no, al contrario, está todo al día, solo que estoy como aguantando yo, Felipe Mazardo, aguantando como un poco las cosas. Entonces, tú, no sé, pues hoy día ha salido mi sueldo de gerente, pero mi sueldo de dentista se lo estoy prestando a la empresa. Se lo presto. No está mal. Entonces se lo estoy prestando, pero es préstamo. O sea, yo sé que no me gusta hacerlo, porque esa es la plata que hago así, así como que la quemo, pero hoy día hacer un préstamo, ¿cachai? Entonces, y harta plata que he prestado. Pues. Entonces, ¿Y le pones intereses a ese préstamo de tu no, empresa? O sea, ahí hay todo un tema que hoy día, por ejemplo, tengo toda una estructura, porque yo nunca tuve gerente, hoy día tengo gerente, tengo una gerenta. Ah, no, tú estás Sí, pero súper soltando. no, pues es que lo que pasa es que eso fue, yo me acuerdo que estaba hablando con Paul y Paul me dice hace un par de años atrás, ¿y tú tienes gerente? Y yo le dije, no, yo soy el gerente, así como yo soy mi ego. Sí, y no, porque claramente hay gente que lo hace mucho mejor que tú. Pues, y ahí tengo Gabriela hoy día en la gerenta que partió el año pasado como part-time, como medio tiempo, y hoy día ya de este año está full-time y es loco, o sea... Yo tengo hoy día, como te digo, no solo las clínicas, tengo un call center, tengo una agencia de marketing, tengo una tienda de ropa deportiva, que justo esta socia con la que pusimos en la pediatría, la doctora Tiffy, ella cosía y empezó en pandemia con un emprendimiento que se llama Snatch, y yo le compré participación de ella, y hoy día es una tienda que tenemos 50.000 seguidores en Instagram. Wow. Vamos a eventos deportivos de CrossFit. No, si la cuestión ya hoy día quiero ponerme a importar café. No, si hoy día hay un montón de cuestiones. Porque ya cuando entiendes la estructura de un negocio, ya en verdad son todos iguales. Pues sí, ese es el tema. El tema está que el negocio odontológico es muy complejo. Así, sí. Yo te iba a decir, primero que te he visto que haces también cursos. El Full Arch, que es uno de los más famosos que tienes ahora, pero también haces curso de esta área de llevar negocios, ¿o nada que ver? Mira, en algún momento como estructura de sí, negocio. En algún momento, por ejemplo, no sé, pues yo voy a tu clínica y yo voy y no voy a la vertusión, yo veo cómo instalaste tu compresor, qué cámara intraoral tienes, o sea, cómo tienes que contratar a la secretaria, qué tipo de contrato, cómo se están pagando las imposiciones. O sea, hay un montón de cosas que yo veo tu Dentalink, cómo lo estás usando, qué tipo de boleta. O sea, yo ya tengo como un formato, por así decirlo, que es funcional. No sé si era perfecto, ¿no? Exacto. Entonces, esas cosas yo las vi y en algún momento hice ciertas capacitaciones personalizadas. Y eso fue a raíz de que a mí, como me invitan a ser instructor de CEREC, después me capacitan para ser instructor ILAB de laboratorio, me toca viajar mucho por diferentes clínicas y tú, claro, tú vas a una clínica y es como, te das cuenta que está mal instalado el compresor. Y tú decís, oye, mira, ¿sabes qué? Y se te va a dañar, y pérdida de plata. Exacto. Entonces, oye, y de repente te vas dando cuenta, oye, espérate, tú trabajas con un asistente, ¿y cómo le pagas? No, por hora. Oye, cuidado, demanda, contrato. Entonces, tú empiezas a saber ciertas cosas, entonces vendí un par de capacitaciones, de hecho, capacitaciones bien buenas, pero después me di cuenta que o sea, le dedicaba más tiempo a eso que a lo que estaba haciendo yo. O sea, porque mi compromiso era tan grande contigo que yo me hacía parte de tu clínica prácticamente. Claro. Entonces lo dejamos un poco de lado. Esto de ser instructor de Sirona me abrió muchas posibilidades porque me empezó a conocer mucha gente. Yo también, o sea, en todas esas capacitaciones tenía que validar lo que yo sabía. Es decir, yo tenía, y esto es muy loco porque, por ejemplo, yo hoy día no puedo mostrarte un caso malo. Yo no te puedo hacer mala odontología. Mi laboratorio no puede fallar. Mi estructura no, o sea, porque si mi laboratorio falla, yo fallo. O sea, y mi nombre hoy día es muy valioso. Entonces, yo soy una marca hoy día y por eso el tema de las capacitaciones. De hecho, la agencia se llama C Digital, lanzó como una sala de cursos que se llama Piensa en Digital, que es como la continuación de... Y empecé a hacer cursos de carilla, traje un par de doctores, pero después era todo una dinámica de organizar un curso del nivel que yo quería, se lograba muy bien. Es autoexigente. Bueno, los dentistas somos así como súper autoexigentes. Y se lograba muy bien, pero no sé, pues yo estaba 5 días de mi vida y me quedaban 300.000 pesos. Entonces empiezo, también tiempo, entonces hoy día... deshago la sala de capacitaciones, digo, hoy día UBDA existe. O sea, UBDA. No, claro, uno tiene muchos amigos que tienen sala y están capacitados. Y tengo la sala, tengo la estructura, yo tengo los cursos son míos, son modulares, yo puedo montar un curso en tu clínica si quieres, de la dinámica que sea, siempre y cuando sea digital. Yo hoy día el curso que mantengo, que no desaparecimos, que es el Full Art 360 que hacemos con Jorge Troncoso,
que lo hago a propósito con él porque para mí uno de los mejores implantólogos que conozco y que veníamos hablando de cirugía ya en el año 2018, o sea, hace mucho tiempo atrás. Entonces, veníamos de la parte digital ambos, él desde la parte quirúrgica, yo desde la parte de la rehabilitación, de lo que es CAD/CAM, qué sé yo. Y hoy día él ve todo lo que es la parte de implante, y yo veo todo lo que es la parte de rehabilitación, exocad, laboratorio propiamente tal. Entonces nos quedamos con esos cursos y hoy día, claro, cuando un doctor va a un curso, te lo juro, en los coffee no se habla del fular, se habla de ¿y cuánto lo vendí? ¿Y cuánto? Porque todos los dentistas son unas microempresas que no saben y no saben cuánto cobrar. Claro, entonces ahí tú les vas diciendo ¿y cómo captáis los pacientes? ¿Y cómo así para atraer pacientes? ¿Qué estrategia usa? Y hay todo un tema que yo igual lo tengo bien bajado a la realidad porque como uso Dentalink hace muchos años, yo entiendo en los reportes, sé cuál es la eficiencia, cuántos pacientes nuevos debes tener cada mes, cuántos presupuestos hay que hacer, cuál es tu tasa de conversión, tu tasa de ocupación. Entonces yo ya entiendo esas cosas. Hoy día la gerenta ve también esas cosas y muchos más índices, pero sí, no he descartado la opción del día de mañana de hacer asesorías, pero... Por ahora no te claro. Sí, hice un par y... Oye, y para finalizar, porque esto estuvo largo y bueno, no, es que tu experiencia es muy linda, o sea, todo lo que has pasado, todo lo que ha sido aprendizaje totalmente. No, todo el rato. Totalmente. ¿Qué le dirías a ese Felipe de 2010? Así como, amigo, lo estás logrando. No, o sea... Sí, todo el rato, o sea, yo sé que lo estamos logrando, pero yo creo que como más que decirle a ese Felipe del 2010, o sea, a ese Felipe y a todos los dentistas en formación de esa generación, o sea, de hoy, es que ojalá se den cuenta como quieren vivir mucho antes que la caguen. ¿A qué me refiero? Claro. ¿A qué me refiero? Que hoy día, por ejemplo, me toca ver muchos colegas, muchos dentistas que, no sé, pues estoy inventando, una vida de 5 millones de pesos, que es normal, 4 millones, no sé, por poner un número. Entonces, tiene la presión mensual de hacer 4 o 5 millones de pesos todos los meses, por esa vida. Entonces, te toca levantarte todas las mañanas, contento o no contento, te toca llegar tarde a tu casa, contento o no contento, te toca ver a tu hijo, contento, no tengo idea, ahí cada uno ve si le gusta o no le gusta lo que está viendo. Pero el tema está ahí cuando te das cuenta que estás cansado, que te duele la espalda y no puedes salir de ahí. No puedes salir de ahí, es imposible. Y eso hasta los 70 y por siempre. Entonces, yo hoy día soy libre, no sé si soy libre financieramente, pero sí tengo una libertad tal que yo hoy día tengo una vida económica. Y al tener una vida económica, yo con pocos tratamientos lo logro. Y eso hoy día hace que tenga una libertad en tiempo. Si yo eso lo hubiera visto antes, tal vez no me meto en tantas inversiones, ¿sabes? Porque hoy día tengo una estructura grande. Hoy día, por ejemplo, no sé, pues hay muchos dentistas que están poniendo laboratorios, por ejemplo, porque hay que no hacer todo. Hoy día tenía una cantidad de laboratorios que te bajan el precio a huevo, negocia con ellos. ¿Para qué te vayas? Porque para tener un laboratorio tenés que saber tincionar. O sea, hoy día recién me llegó un WhatsApp, un doctor me manda un fular, un arco roto y me dice, ¿qué hice mal? Todo. Así como, ¿cómo te explico? Sinterización, tinción, o sea, y es brutal porque hoy día, como está la tecnología, imagínate, hoy día escáner a 5 millones de pesos. O sea, mi primero con taller era 120 millones de pesos. Sí, o sea, sí, eso me quejó así como... ¿Qué? O sea, brutal. O sea, yo hoy día igual tengo muchos más escáneres, pero... ¿Sigues con el Cirano? ¿No? Sí, tengo, de hecho tengo la Prime Scan. Inversión hasta que me vaya. Sí, la Omnicam sigue funcionando y tengo una Prime Scan ahora. Y bueno, y varios más. Pero insisto, o sea, ya vean un estilo de vida que quieren y calculen ese número, porque a lo mejor ese número estoy inventando. Claro. O sea, un arriendo, ya una cuota en auto y una vida que tú quieras vivir tranquila en un restaurante, estoy inventando 2 millones y medio, 3 millones. Llega ese número y se acabó. O sea, y si eso lo puede hacer la odontología bien, si lo puede hacer fuera de la odontología bien también. O sea, y hoy día hay hartos negocios dentro y fuera de la odontología que se pueden aprovechar. Y eso, o sea, yo si hubiera sabido eso, hubiera sido más fácil. Hubiera tenido mucho más tiempo y no estaría tan arrepentido tal vez de haber postergado mi vida personal. Claro. No es que esté postergado, al contrario, nunca lo he pasado mal, nunca he estado, Pero sí, es totalmente. Lo que pasa es que yo siento que cada uno tiene su momento y su tiempo. De repente este es el tuyo.
Eso. Así que bueno, oye, este capítulo hermoso, hablando de negocios, de una gente que está muy enfocada en la parte digital, negocios, crecimiento, fracasos, no fracasos, socios buenos, socios malos, que te quiten el lugar, que no te lo quiten, o sea, todo este capítulo es joya para otras personas que quieran comprar un arriendo, Sí. comprar un derecho a llave, quieran empezar con un negocio, o sea, cada persona que invito me deja algo increíble. Y lo que tocas decir, el tema de reconectarse con uno y tener el tiempo sin necesidad de tener la presión constante, porque una de las cosas que a mí se me viene siempre a la mente es, si a mí me pasa algo, fue. Exacto. El tema es el tiempo que uno se dedica, el tiempo que uno tiene en salud, etcétera, etcétera, y que tu negocio, clínica, no clínica, lo que sea, ajuste a lo que tú quieras vivir. Sí, Así yo que, igual he tenido suerte en ese aspecto porque lo que he hecho me ha gustado mucho y bueno, lo sigo vibrando, lo sigo viviendo, sigo trabajando gratis muchas veces. qué bueno, Felipe. Así que 1000 gracias por esta entrevista, por dejar tu experiencia. Para todos los que nos siguen, los que nos ven, los que nos escuchan, este podcast regalado, dedicado a ustedes para que se animen a experimentar, a buscar tema de negocio, el área digital. Se puede con una buena estructura. Sí. Todo es una curva de aprendizaje y que el tiempo de uno es valioso. Así que 1000 gracias por seguirnos y 1000 gracias a ti por venir. Muchas gracias por la invitación y bueno, mucho éxito en el podcast. Qué bueno, gracias. Nos vemos. Esto es Dientes y Cuentos, relatos que muerden la vida y sonríen al desafío. Yo soy la doctora María Montesinos. Bienvenidos a mi podcast.